Bueno, queridos amigos oyentes, les había dicho que hay un estudio del economista Steve Hank eh, que se llama el índice de miseria. Palabras más, palabras menos, ¿no? Lo tengo aquí, lo estoy leyendo aquí en este momento. Y se los acabo también de subir a, a mi Twitter. Si lo tienen interés, ahí lo pueden ver, ¿no? Bueno, detrás de Cuba, que está en el primer lugar como país más miserable del mundo en el 2021, está Venezuela. Los dos ligaditos, un back to back ahí, Cuba y Venezuela. Bueno, déjenme contarles brevemente. En el caso de Cuba, los índices por los que se midieron este economista, este experto, mide la miseria en el mundo. Bueno, él mide lo que les dije anteriormente antes del corte, el desempleo, la inflación, la tasa de préstamos bancarios y el crecimiento de PIB. Bueno, de acuerdo con el autor, el puntaje de Cuba fue impulsado por una inflación anual vertiginosa de 1.221.8%, que no fue sorprendente dada la devaluación del peso en un 95% durante el 2021. Por supuesto, ustedes lo saben perfectamente, la devaluación de la moneda conduce a un aumento de las tasas de inflación. De hecho, luego de una devaluación, la inflación aumenta y también lo hacen los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones en el país, que han devaluado su moneda. De manera pues que Cuba está en el primer lugar, según estos índices, como primer ranking de los países con peor ubicación, según el Índice Mundial de Miseria, con datos del 2021, está en primer lugar Cuba y después Venezuela. Tengo en línea a Julio Schilling. Julio Schilling, mis queridos amigos oyentes, ustedes lo conocen perfectamente, pero igualmente yo les hago su presentación formal. Es politólogo, es escritor, es el director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista de El American. Es autor de Dictaduras y sus paradigmas y de democratización en Cuba, y a esta hora nos acompaña en Radio Mambí. Julio, qué bueno saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Lourdes. Tú sabes que de verdad que yo te pediría que me invites más a tu programa, nada más que para escuchar las canciones que pones de entrada. En este caso, Nostalgia Habanera, que es realmente una canción hermosísima, muy sentimental y muy apropiada con esta noticia que estás dando, de este reporte que señala al castrocomunismo como el país más miserable de vivir. O sea, Cuba, a raíz de 62 años de dictadura castrocomunista, lo convierte en el país más miserable de vivir en el mundo, de acuerdo al índice del profesor Steve Hank. Y por eso es que es propicio, porque Cuba, como conoció muchos mejores días antes de 1959, y este informe, dicho sea de paso, se viene usando en los Estados Unidos, más allá de que ha tenido ciertas variaciones desde la década de los 60. O sea, que fue desarrollado con el fin de medir la miseria en un país. Entonces, el profesor Hank de Johns Hopkins University, pues ha dado una variación, y de acuerdo a este reporte, pues efectivamente, usando los índices que siempre usa, pues Cuba comunista quedó con la distinción de ser al tope en la lista de la... Te sorprende, Julio, te sorprende el primer lugar. Además que, déjame decirte, Cuba, Venezuela, Sudán, Líbano, Zimbabue, Argentina, Surinam, Angola, Brasil, muchos países africanos, pero primer lugar es penoso, ¿no? Totalmente. Y te digo una cosa, que las cifras probablemente están hasta conservadoras, porque, por ejemplo, para el beneficio de tu audiencia, si me permite un segundito, el método es bastante simple, está diseñado así para tratar de, porque es difícil medir la felicidad y la miseria en un sentido concreto. Entonces,
este índice lo que hace es suma las tasas del desempleo, de la inflación, la tasa de préstamo de un banco. Entonces, después que suma eso, la resta por el Producto Bruto Interno per cápita. Quiere decir los bienes y servicios que un país produjo en un año dividido por la cantidad de habitantes per cápita. Entonces llega a ese número. Es un método imperfecto, pero sí nos da una indicación bastante palpable del estándar de vida de las personas. Y en este caso, lo de Cuba refleja un desempleo, una tasa de desempleo del 3.7%, que eso, en mi apreciación, es una cifra falsa. O sea, la tasa de desempleo es considerablemente en Cuba comunista mucho más alta, y si tomamos en cuenta lo que es el empleo verdadero, o sea, empleo real, trabajos de verdad, no simplemente puestos que la dictadura castrista pues tiene lleno, o sea, tiene alguien ahí ocupándolo para llenar un expediente, pero realmente no se produce absolutamente nada, no ofrece en términos de producción nada para el bienestar de la hoja de servicio y bienes del país. De modo de que sí, el castrocomunismo está encabezando este año. Y otro denominador común la lectura que podemos dar es que los países que tienen economías más controladas por el Estado, pues son más miserables, o sea, hacen que sus ciudadanos sean más miserables. Tú señalas Venezuela, ahí en segundo lugar. Bueno, Venezuela, un país rico en petróleo, o sea, es como que alguien que no debe estar ahí. Eso es una de las características en el pre-socialismo de Venezuela, de un país rico, abundante, uno de los estándares de vida más altos, no solo de América Latina, sino del mundo, y pues cómo el socialismo lo ha llevado a la ruindad. Porque es que lo que demuestra una vez más que el socialismo en la economía no crea riqueza, sino multiplica la pobreza. Es decir, no es rentable la economía socialista, no produce riqueza, no produce desarrollo. Esa es una gran verdad. Y entonces, bueno, aquí queda demostrada el top two son dos economías socialistas, Julio. Efectivamente, porque tenemos que siempre tener en cuenta que el objetivo del socialismo es siempre político. O sea, tiene una forma muy particular de manejar la economía, que es el complemento al proyecto político, porque es una economía llena de controles, y aquí ni siquiera se está considerando, o sea, los factores de la libertad y lo que eso atribuye a la libertad, a la felicidad, perdón. Pero mira, János Kornai, un economista húngaro que fue economista durante la época de el reinado del despotismo socialista en su país, pues decía que era irreformable y señaló a uno de sus grandes defectos, que todas las cifras que daban eran falsas, o sea, que no se podía nunca resolver el problema porque las exigencias del poder político a que cumplieran determinadas metas, pues los líderes de las fábricas, o sea, los que estaban encabezados de precisamente a su cargo determinadas empresas estatales, pues falseaban la información para que no los castigaran, para que no les llamara la atención. Entonces, el sistema entero se basaba con información falsa. Y en el caso cubano, a través de los años, todos nos cansamos de escuchar al dictador Fidel Castro decir que el problema es la corrupción, que se están robando las cosas, pero no era solo, es verdad que se robaba, o sea, el sistema institucionaliza el robo y la corrupción, pero aparte de eso es que la economía se basaba sobre cifras inexistentes, sobre falsedades total. Entonces, a veces iban y decían en el almacén, ¿dónde es que están las cantidades del producto que se decía que había? Y entre lo que se robaban y lo que nunca habían, sin embargo, los números sí lo reflejaban para que un burócrata no fuera castigado. Esto es la base de la economía socialista, y pues Cuba comunista se mantiene aferrada a ese modelo
simplemente porque no tiene la confianza ni siquiera para lanzarse al experimento híbrido de, por ejemplo, de China o Vietnam. Julio, pero uno se pregunta entonces, todavía China produce y produce en demasía. Vietnam también produce y produce en demasía. ¿Pero de qué vive entonces Cuba? Que no De las produce migajas, nada. no, vive de, es una economía totalmente parásita, o sea, Sí, vive parasitaria, la de rémora. todo, exactamente, viven de los otros, viven de que el dictador Putin les perdone 32 mil millones de dólares de la deuda, vive De de las chulearse a remesas. Venezuela, el chuleo El tradicional. chuleo, correcto. Pues Venezuela fue un botín que Sí, no en sí. balde. Fidel Castro desde enero de 1959 ya estaba programado y le ha tenido siempre el ojo a Venezuela porque entendía el valor del petróleo. O sea, tenía el botín del petróleo venezolano, el saqueo del patrimonio venezolano. Tienes los bancos privados que ya también se agotaron eso, el Club de París, las inversionistas, los inversores guerrilleros, o sea, que van a Cuba, ponen un negocio y si logran no caer en desgracia y ser expropiados nuevamente, pues eso les presenta determinada entrada de dinero. Por supuesto, no podemos dejar fuera el neoesclavismo de el arrendamiento de médicos, deportistas, lo que quien quiera comprar, el castrismo está dispuesto a, de forma de clase esclava, pues arrendárselo. Entonces, eso es una fuente de ingreso muy importante. Y el narcotráfico, eso en una Cuba libre sabremos la magnitud de lo que eso representa de entrada de dinero. Es así como sobrevive. Pero el ejemplo que tú mencionas, que es muy necesario señalar los casos de China comunista y Vietnam, que los dos son sistemas marxista-leninista, Sí. pero y hay que señalar, por ejemplo, que China tiene todavía planes quinquenales, el Estado es quien dirige la economía, pero utiliza actores privados, bueno, privados entre comillas, o sea, privados en el sentido de que tienen que estar bajo la sumisión del Partido Comunista, si no, pues no pueden operar. Y en el caso de empresas extranjeras, lo mismo. Cuando Nike acepta todo, o sea, operar en una zona donde hay campos de concentración y no dice nada y aplaude, bueno, eso es la presión que el régimen chino comunista le ha dicho, si dicen pío, se van de aquí. Entonces, pues no quieren perder el mercado lucrativo, la razón por la cual Hollywood está plegada a ser un apologista de China es porque los chinos le dicen, mira, aquí te vendemos miles de millones de taquillas al año, aquí tienes 20 seguros, y no se atreven a salirse de esa línea. Pero Cuba comunista no tiene ese mercado y para su desgracia y para la salvación de la libertad de Cuba, hay una nación cubana que vive exiliada, que produce 9 veces más de lo que se produce dentro de la isla de Cuba y que exige la democratización de Cuba. O sea, no está dispuesta a aceptar que simplemente puedan haber en Cuba mejorías materiales y que exista un sistema leninista dictatorial en el poder. Entonces eso también es lo que explica por qué el castrocomunismo no se lanza a abrir un poco más los espacios económicos y no se lanza ni tímidamente a nada que puede restarle el control absoluto que tiene de la economía. Entonces, pues ahí está, en el número uno. El resultado, correcto. Estamos conversando con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice, columnista de El American, es autor además de Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Cambiando de tema radical porque el tiempo avanza, Julio, estaba viendo que este jueves tienes un evento muy interesante con unos invitados muy especiales, grandes amigos, Joseph Hack, Roland Béjar, Marco Ramos. Van a estar hablando de Ucrania este jueves. Cuéntanos. Correcto, sí, el simposio Ucrania y su lucha por la libertad será este jueves 24 de marzo a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada es total y completamente gratuita. El tema obligado es Ucrania, su lucha por la libertad, tal como lo dice el lema del evento,
y analizada desde diferentes perspectivas, o sea, el ejemplo que está dando el pueblo ucraniano contra el segundo ejército más poderoso del mundo, y que ya por el hecho de que llevan, se aproxima justo, va a ser el mes, y sin embargo no controlan los rusos una ciudad principal, pues te deja saber que realmente el pueblo ucraniano está peleando por la libertad y la importancia de valores. Yo creo que esto enaltece determinados principios que hacían falta recobrar, y hay muchas lecciones que los pueblos cautivos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y bolivianos podemos aprender, y me refiero a que aquí en el continente nada más, los tibetanos, los chinos, o sea, etcétera, pues también se pueden sumar, los iraníes se pueden sumar a esta lista, y eso es lo que se va a tratar. Se le va a extender también un premio de excelencia por su aporte a la intelectualidad cubana a Marco Antonio Ramos, historiador, teólogo, realmente un deleite intelectual del exilio cubano y de toda América Latina, y no solo va a ser panelista, sino recipiente del premio de excelencia Patria de Martí. Pues ya lo saben, ¿a qué hora y dónde? Repíteles a los oyentes, por favor. Cómo no. Ay, déjame añadir, la entrada es completamente muy importante, gratuita, abierta al público, hay amplio estacionamiento, esto es bueno mencionarlo, en el 9445 de Coral Way, en la biblioteca de Westchester, el jueves a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30. Están todos invitados. Bueno, pues gracias, Julio Schilling, nuestro invitado de esta hora. Queridos amigos oyentes, 4:58, tengo que hacer una breve pausa, ya ustedes lo saben, este jueves entonces. Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, amigo de Radio Mambila Grande. Gracias, Julio, un abrazo. Gracias, querida Lourdes, un fuerte abrazo. Igual para ti. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.